Hola amigos y amigas de Centinelas de la Fe. Bienvenido a este espacio de reflexión y oración de la Palabra de Dios. Soy la hermana Nairis Vázquez Severino de las Hermanas de San Juan Evangelista y quiero compartirte que nuestra congregación está de aniversario. El 8 de diciembre nacimos en 1932. Al 2002 cumplimos 90 años de fundación, para que hagas una oración por nuestra congregación y también nos puedas conocer a través de nuestras redes sociales. Te comparto la palabra de Dios en este día de la 18ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, del 22 al 36. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas a orar. Llegada la noche, estaban allí solos. Mientras tanto, la barca iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento les era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viendo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándeme ir a ti andando sobre el agua». Y él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a la tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, preguntando y pregonando la noticia por toda aquella comarca, y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, recordemos que este texto se da después de la multiplicación de los panes. Jesús se queda con la gente para despedirlos y luego él se va a orar, mientras le dice a sus discípulos que pasen a la otra orilla, que se embarquen a ver qué hay más allá. Los discípulos siguen una travesía tremenda, turbulencia, se encuentran en el mar de Galilea, en una embarcación muy frágil, muy débil. Y el texto nos está diciendo que los vientos eran contrarios. Cuando esos vientos son contrarios, no favorece a ninguna embarcación, y menos a una embarcación tan débil como era lo de los discípulos. Jesús, después de irse a orar, a retomar nueva fuerza, comunicándose con su Padre, llega hasta donde están los discípulos, pero en la madrugada, dice el texto. Los discípulos, muy asustados, piensan que es un fantasma, pero Jesús les avisa: «No tengan miedo, que soy yo». Pero Pedro, como siempre, ¿verdad?, sale adelante: «Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas como tú lo estás haciendo». Jesús le dice: «Baja, ven». Y Pedro empieza a caminar. Cuando Pedro hace más caso a esas olas que estaban bravas y a las situaciones exteriores y pierde la mirada de Jesús, ¿qué pasa? Pedro empieza a hundirse, hasta que dice: «Señor, sálvame». Jesús extiende su mano y lo levanta y lo salva.
Recordemos que el mismo Mateo, en el capítulo 7, versículo 7, dice, pidan y se les dará. Pedro pidió, sálvame. Jesús lo levanta y lo salva. Este episodio que viven los discípulos y especialmente lo que Pedro está experimentando, en ese momento lo vives tú, lo vivo yo, lo vivimos nosotros. En este momento tú eres un Pedro. En este momento tú mismo inclusive te das cuenta que cuando perdemos de vista a Jesús y nos concentramos en otras cosas, nos podemos hundir. Pedro lo experimentó, que Jesús, siendo su norte, cuando él su mirada la puso en las cosas que estaban a su alrededor, inmediatamente Pedro se hunde. Pero también Pedro astutamente sabe pedir a Jesús, sálvame, Señor. Y el Señor extendió su mano y lo salvó. Para nosotros crecer en la fe, debemos ser valientes. Cuando nuestra fe es débil, es precisamente cuando nos sentimos ahogados y afanados en las cosas de esta vida, en las dificultades, en los temores, en los problemas. Cuando esto nos enreda y nosotros nos quedamos allí y son más importantes para nosotros, entonces perecemos, entonces hundimos. Y es lo que Jesús le dice a Pedro. ¿Qué pasó contigo, hombre de poca fe? Recordemos que el mismo Jesús nos dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes serían capaces de decirle a esa montaña, trasládate a aquel lugar, y la montaña pudiese hacerlo. Lo que pasa es que nuestra fe es débil. Nuestra fe es una fe sencilla, una fe que con cualquier cosa se desmorona. Necesitamos crecer en la fe. Cuando tú y yo crecemos en la fe, maduramos en el amor, maduramos en el compromiso, maduramos en la entrega. No es solamente profesar que Jesús es nuestro Señor, que realmente le amamos, que realmente le seguimos, pero cuando vienen las dificultades, ahí es que realmente vamos a saber si Jesús es el norte de mi vida, si camino con Jesús o quiero resolver todo mi problema y mi situación como yo quiero y como yo creo. Eso le pasó a Pedro en ese momento. Eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. La recomendación que Jesús hoy nos da es a creer en Él y a colocar nuestra situación dura, penosa, dolorosa en sus manos. Que la oración, que el amor a Jesús, el compromiso de sentirnos convocados para caminar con Él y por Él, sea lo que mueva nuestro corazón, sea lo que mueva también nuestra vida a caminar con ese norte seguro que es el Señor. Si sabemos que Él es nuestra vida, que Él es el que nos mueve, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos sostiene, no podemos buscarlo en otro lado. Ni siquiera creer que con nuestra propia fuerza todo lo podemos. Él nos invita a que caminemos con Él y por Él, que fortalezca Jesús nuestra fe y nuestro compromiso para en todo momento decir que Jesús es el Señor, creerlo, porque esa es la fe, creer a Dios, creer en Jesús y creerle a Jesús. Cuando le creamos a Jesús, caminamos según lo que Él quiere para nosotros, especialmente desde esa profundidad de la fe y desde el compromiso cristiano. Que el Señor a ti te ayude a tú colocar en sus manos tus problemas, tus dificultades, tus dolencias, lo que hay en tu corazón y tus motivaciones, para que desde la fe avancemos en el seguimiento de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor a todos nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.